Hermanos, el Señor les bendiga, muy buenos días. Qué bueno que estamos de nuevo reunidos aquí a través de este video por medio del WhatsApp. Bueno, continuamos con el capítulo 26. Hace unos momentos, hace un tiempo, estuvimos compartiendo los inicios del capítulo 26 y por estrategia para poder abarcar un poquito más sobre el análisis de este capítulo, pues les envío este mensaje o este video más bien a través de el grupo de la Iglesia de Jesús el Camino. Bueno, vamos a seguir aprovechando, aunque aquí no tenemos límite de tiempo. Esa es una gran ventaja. Vamos a leer el capítulo 26, pero a partir del versículo 36 del 26. A partir del 36 habla sobre una bella historia, aunque cruenta, muy cruenta. Mire lo que dice aquí el 36. Dice: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y le dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postó sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y luego hay una expresión aquí en el versículo 40 perdón, a partir del versículo 42, estoy equivocado. Dice: por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. El 43 dice: cuando volvió otra vez los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño, así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Y aquí es donde decíamos el versículo 46, esa frase que dice: levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Qué terribles palabras, hermanos. En estos versículos tenemos prácticamente la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní. Bueno, el Getsemaní era un pequeño huerto dentro del Monte de los Olivos, es decir, dentro del Monte de los Olivos, que era bastante extenso, bastante grande, estaba un lugar llamado huerto o jardín del Getsemaní. Ahí es donde el Señor Jesús se internó, dentro del Monte de los Olivos, hacia el huerto del Getsemaní, junto con sus discípulos. De hecho, se llevó a los 3 discípulos o apóstoles más íntimos. No significa que los haya amado más. Simplemente, hermanos, el Señor Jesús tenía apóstoles más allegados, aquellos que le seguían de una manera más importante seguramente, o que estaban más relacionados con el Señor Jesucristo. Y este era, pues lo sabemos, era Pedro, Jacobo y Juan, el menor de todos, el más pequeño. Bueno, decía, vemos aquí la agonía del Señor Jesucristo dentro de este Monte de los Olivos, el Getsemaní, que por cierto, Getsemaní significa prensa de olivas, prensa de aceitunas, así las conocemos nosotros, ¿verdad? Mucho mejor. Y es ahí precisamente donde el Señor Jesucristo comienza lo que llamamos nosotros la pasión. Allí es donde le prensaría o le heriría el Padre. Estamos hablando de Dios. Y le iba a prensar o le iba a herir
para que de él, del Hijo de Cristo, pudiera salir el aceite nuevo, el aceite del nuevo pacto para todos, para todos. La salvación es para todos. La invitación es para todos, para todos. Bueno, entonces el Señor Jesús pues tomó a sus discípulos con él hasta el huerto, se internó, menos a Judas. Judas no, porque era el que para entonces ya estaba tramando su entrega, la traición. Y de ellos, pues tomó, les decía al principio, tomó a Pedro, tomó a Jacobo y también a Juan para ir al rincón para sufrir la agonía. Y deja aparte a los demás, ¿verdad? Deja a los demás a una corta distancia de donde estaban ellos cuatro, para que también pudieran acompañarle a orar, para que estuvieran los otros aparte orando junto con los tres. Bueno, aparte de los tres, tenía dos grupos. No quiero redundar mucho en esto. Así es que, pues, hermanos, tomó a estos tres que en otras ocasiones también le habían acompañado, por ejemplo, cuando la transfiguración con Moisés y Elías. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo ese capítulo de Mateo? Bueno, hermanos, los que están mejor preparados para sufrir con Cristo son los que por fe, de antemano lo digo, son los que por fe han contemplado su gloria. Entonces, si esperamos reinar con Él, si esperamos que Cristo comparta su gloria con nosotros, sus hijos, bueno, entonces, ¿por qué no habremos de sufrir con Él? Y esto que nos llene de ánimo, de esperanza, ¿verdad? Así como queremos disfrutar de su gloria, pues también tenemos que pasar por los padecimientos, el sufrimiento de Cristo. Bueno, empezando pues con la historia, comenzó el Señor Jesucristo a entristecerse, así nos dice la palabra. Empezó el Señor Jesús a sentir una gran angustia. No se trataba, hermanos, de ningún dolor físico. No es que su cuerpo haya adolecido en ese momento cuando él estaba orando al Padre. No era un tormento corporal, no era un sufrimiento externo. No, era más bien un tormento, un sufrimiento interior. Es decir, desde el alma. Sentía sobre él mismo, sobre sus hombros, sentía el gran peso que lo abrumaba, ¿verdad? Y lo atormentaba. ¿Y cuál es ese gran peso que lo atormentaba? ¿Cuál era la causa que podemos encontrar aquí en capítulo 26 a partir de este versículo? ¿Cuál era la causa de tanto dolor, de tanto sufrimiento espiritual o interno del Señor Jesucristo? ¿Cuál era la causa? Jesús bendito, ¿verdad? Como lo decía en tiempos pasados, el Salmo. Jesús bendito, ¿por qué te turbas? ¿Y por qué te abates en tu alma? ¿Por qué te abates, oh alma mía? De hecho, no era su abatimiento, no era su dolor, no era su tristeza, su agonía no era, hermano, por algún tipo de desesperación, ¿verdad? O por algún tipo de desconfianza en el Padre, jamás. No, él no desconfiaba del Padre y mucho menos estaba en conflicto con Dios, estaba en conflicto con el Padre. Jamás podremos entender o podremos decir que el Señor Jesucristo estaba en esa agonía por conflictos con el Padre o por desconfianza. No, 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 para nada. La razón de esa agonía interior, de ese sufrimiento que apenas empezaba en aquel huerto, era porque tenía que cargar con todos los pecados del mundo, ¿sí? Los pecados de todos los tiempos, de todas las generaciones, del tiempo pasado, desde que la humanidad pecó contra Dios a partir de Génesis capítulo 3 hasta la fecha de hoy. Jesús cargó inminentemente el pecado de todos los hombres
de todos los tiempos, de todas las generaciones, pasadas, presentes y futuras. Pecados, hermanos, cargados por el Padre sobre él. Es decir, el Padre tomó esos pecados, todo eso que estaba obstruyendo con la relación del hombre con el Padre, tomó esos pecados y los cargó sobre el hombro de su Hijo. Así como nosotros, hermanos, deberíamos estar bastante consternados por nuestros propios pecados y nosotros deberíamos estar así lamentando por los pecados que cometemos constantemente contra Dios, pues así el Señor Jesucristo lo tuvo que cargar, ¿sí? Lo estuvo cargando por nosotros, por nosotros. El Señor Jesús, hermanos, mire, ¿cómo no habría de estar abatida su alma? No solamente por lo que venía, que él ya veía venir, ¿verdad? El sufrimiento de la cruz. Y no tanto el sufrimiento por la cruz, sino como les digo, por el cargar con toda la abominación, con todo el pecado del mundo sobre él. Bueno, también estaba sufriendo el Señor Jesús porque conoció de antemano la traición de uno de sus apóstoles, de los más queridos quizás, de los más íntimos, no sé, de aquellos que como Juan se recargaban o se recostaban sobre su pecho. Judas, uno de los íntimos de él, bueno, le habría de traicionar. Y el Señor Jesús estaba en esos momentos de agonía pensando en todo eso. ¿Qué más estaba pensando el Señor Jesús? De antemano estaba sufriendo la negación de Pedro el apóstol. Estaba sufriendo el Señor Jesús de antemano el abandono de todos sus discípulos cuando él habría de ser tomado, ¿verdad? Para meterlo a la cárcel y después crucificarlo. Todos los discípulos lo abandonaron, lo dejaron de una manera pues bastante cobarde. El Señor Jesús estaba adoleciendo también la maldad de los judíos, hermanos. La maldad del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, ¿verdad? Incriminando y metiendo zancadillas al propio Señor Jesús para que cayera. Lo querían matar. Así es de que el Señor Jesús, todo eso de antemano estaba sobre él. Entonces dígame si no, serán muchos motivos como para que el Señor Jesús estuviera adoleciendo, sufriendo una terrible agonía interna por nosotros. Bueno, aquí encontramos en un poquito en lo que acabamos de leer, que todo esto, hermanos, para el Señor Jesús representaba también lo que es la muerte, pues como todo hombre, porque Él fue 100% hombre como nosotros, humano, de carne y de hueso, pero con la diferencia que Él no conoció el pecado como nosotros lo conocemos. Él no cometió pecado. Bueno, cuando vemos el sufrimiento de Cristo, podemos entender que Él tenía temores por lo que le iba a acontecer. Es más, la muerte, hermanos, nos ocasiona terror. ¿Verdad que cuando nosotros pensamos un poco en la muerte, pues como que ahí se acaba la valentía? Bueno, el Señor Jesús también tuvo temores como hombre de la muerte, del sufrimiento. Esto el Señor Jesús lo ponía triste como a cualquier hombre, ¿verdad? Y especialmente la muerte, porque la muerte es la paga del pecado. Bueno, entonces toma a sus discípulos y después también toma a los más íntimos, que son Pedro, Jacobo y Juan, y va por ellos, ¿verdad? Con esos más cercanos. Y pareciera que en el Señor Jesucristo, cuando va con ellos después de orar un momento, pareciera que hubiera una queja, hermanos, de dolor. Les dice, mi alma está abrumada por una tristeza mortal. Era un ánimo, era su ánimo, hermanos. Era su ánimo. Mi alma está abrumada de una tristeza, de una pena mortal.
Su espíritu estaba atribulado. Él quería contar con sus amigos. Por eso los llevó con él, para que lo acompañaran, ¿sí? Para que oraran por él, para sentirse acompañado en esos momentos tan dolorosos. Qué alivio. Yo puedo entender esto como qué alivio, hermanos, cuando podemos contar con uno o varios amigos íntimos, a esos amigos que podemos ir con ellos cuando estamos tristes, cuando estamos abatidos por alguna circunstancia de la vida, y podemos ir con ese amigo, con esos amigos, sabiendo que pueden escucharnos, sabiendo que van a tener la atención de escucharnos, ¿verdad? Aunque quizás en ocasiones no puedan ser de mucha ayuda, pero bastante es cuando pueden escucharnos nuestros amigos, ¿verdad? Tomarnos un cafecito con ellos y poder contarle nuestros problemas, nuestros sufrimientos, ¿verdad? Tener esa confianza con ellos de nuestras penas. Bueno, qué bueno cuando podemos contar con ese tipo de amigos. Su alma, el alma del Señor Jesús estaba bastante acongojada, muy acongojada, pero también sentía esa congoja, no solamente en su alma, sino que sentía esa congoja en su cuerpo. Hace aproximadamente año y medio, estábamos pasando por una situación tremenda en nuestro ministerio, tanto mi esposa como yo. No voy a contar una intimidad, simplemente voy a contarlos algo como ejemplo. Después de ese tiempo estuvimos bastante estresados, hermanos, en un estrés tremendo, en una congoja tremenda. Sentíamos como que habíamos perdido algo. Sentíamos una pena terrible. Estábamos como de luto. Y yo me enfermé, ¿verdad? Estuve tan estresado que se me subió la presión, tenía fiebre, no podía caminar, hermanos. Estuve 15 días prácticamente en cama, me levantaba solamente para ir al sanitario, y en una ocasión no pude ni siquiera levantarme porque mis piernas no soportaban, mi rodilla no soportaba, inflamada, terrible. La doctora, cuando fui con el médico, me dice, mire, el problema de usted no es tanto físico. Usted está pasando por un estrés tremendo, por una depresión. Usted está ansioso. ¿Qué es lo que le pasa? Ella supo que yo era pastor y me dice, mire, yo también soy cristiana, yo voy a la iglesia. No recuerdo la iglesia aquí en Ensenada. Y me dice, usted tiene que dejar todas sus cargas y aflicciones, tribulaciones, lo que esté pasando, la razón que sea, usted debe dejarlas en las manos de Dios. Le voy a dar pastillas para la presión, le voy a dar relajantes, le voy a dar una serie de tratamientos, pero usted tiene que tranquilizarse. Qué difícil. Mi problema era más interno que externo. Se manifiesta, hermanos, cuando tenemos una pena muy amarga, un dolor muy amargo, una necesidad, una tribulación, sea familiar, sea laboral, lo que sea de necesidades, se manifiesta, hermanos, lo interior se manifiesta en el exterior, en el cuerpo. El Señor Jesucristo estaba manifestando no solamente un dolor interno, sino también un dolor seguramente físico, su mente cargada, sudando gotas de sudor con sangre, sudando sangre. Imagínese cuánto sería su sufrimiento, su dolor anímico como para poder estar sudando gotas de sangre. Algunos científicos, algunos médicos expertos manifiestan que cuando una persona está pasando por un dolor muy terrible, una tribulación muy terrible, puede llegar a sudar sangre. El Señor pasó eso con él. Pero esta congoja, hermanos, le iba a durar hasta que el Señor pudiera estar colgado en esa cruz, en ese madero, y poder entregar su espíritu y decirle al Padre, Señor Dios Todopoderoso, mira, ha sido consumada la obra.
Ha terminado el sacrificio, ha terminado el dolor, porque ya está consumado. Ahí es donde el Señor dejó de sufrir, para después, ¿verdad?, ascender al Padre en gloria. Bueno, el Señor Jesucristo después de eso, nos estamos adelantando un poquito. El Señor Jesús, bueno, regresa de nuevo a orar cuando encuentra a sus apóstoles, a esos 3 apóstoles dormidos. No hay un reproche en el Señor Jesús para con ellos. Regresa a orar y su posición, cuando está en esa posición ante el Padre, hermanos, es una posición postrado en la tierra, en el suelo, con su cabeza inclinada totalmente hacia el suelo, hacia el piso, y esta está manifestando una posición de total dolor, de total sufrimiento, pero también una posición de humillación ante Dios, ante el Padre Celestial. Está humillado ante Él, está de rodillas, con esa cabeza hacia el suelo y le está pidiendo. Fíjese, va al Padre y le dice, le pide, Padre, si fuera posible, si es posible, pasar por este trago amargo, esta copa que yo sé que tengo que pasar, pero si fuera posible, que se haga, pero que no se haga mi voluntad. Que no se haga mi voluntad. Si fuera posible, solamente si acortaras mi sufrimiento, si fuera posible que el hombre sea redimido, si fuera posible que el hombre fuera perdonado, pero que no sea a través de mi sufrimiento, de mi dolor, de mi muerte, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y el Señor está consciente de que la voluntad del Padre se va a hacer. El Señor está consciente que su muerte es inminente. El Señor Jesús, el Maestro, está consciente que los sacrificios de animales, de machos cabríos en el templo no son suficientes para la expiación del hombre, del pecado. Él está consciente, él lo sabe. Pero la parte humana, donde nos demuestra que era humano también, como nosotros, pues siente dolor, siente tristeza, siente temor de enfrentar lo que va a enfrentar. Y si dice, si hubiera una posibilidad, pero él sabe que no. Bueno, entonces el Señor, ¿verdad? Sabe que es la voluntad de Él, la voluntad de Cristo está bien arraigada en la voluntad del Padre. Le dice, solamente, Señor, dame gracia, dame fuerzas para poder soportar todo eso que viene y poder seguirte agradando como lo he hecho hasta el momento. El Hijo siempre agradó al Padre. El Señor, nuestro Dios Padre, ¿verdad? En 2 o 3 ocasiones dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo gran complacencia. Bueno, este iba a ser, una vez más, cumplir la voluntad del Padre, cumplir, ¿verdad?, con la orden, cumplir con el plan salvífico, pero también cumplir en el agrado del Padre, agradar a mi Padre. ¿Cuántos de nosotros, como hijos carnales del mundo, aquí en la tierra, ¿verdad?, queremos agradar a nuestros padres? Bueno, yo siempre traté. En ocasiones no se puede, ¿verdad? A veces somos rebeldes, a veces hacemos cosas que no son correctas delante de los padres y no los agradamos, pero tratamos de agradarlos, tratamos de ser obedientes en lo más posible. Bueno, Cristo también como hijo siempre agradó al Padre. El Padre jamás se decepcionó de Jesús, jamás se decepcionó de Cristo. Y hasta la fecha sigue cumpliendo nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Es la voluntad del Padre. Bien, en 2 o 3 ocasiones, bueno, en 3 ocasiones el Señor vuelve con sus discípulos. Vuelve con ellos y los encuentra dormidos. A ellos les vence el cansancio,
sus ojos, sus párpados se tornan muy pesados, están muy cansados, no están tan agobiados, no están tan preocupados. Tuvieron una buena cena, ¿verdad? En la Pascua, como lo mencionamos hace unos momentos. Y ellos en ese momento están muy cansados, como si no les importara lo que el Señor Jesús iba a pasar, el Maestro. Entonces vuelve el Señor a ir donde ellos están, ¿verdad? Nos lo revela aquí la parte que leíamos hace rato. Vuelve con ellos tres y yo creo que lo más deseable era encontrarlos orando. Es lo que deseaba el Señor Jesús, encontrar a sus amigos orando por él, apoyándolo, respaldando el dolor que estaba sufriendo. Él ya les había dicho, mi alma está tan abrumada hasta la muerte. Así es de que ellos están durmiendo, ¿verdad? Como si poco les importara su estado. Bueno, al menos eso se nota, ¿no? Como si no les importara. No pudieron mantenerse por lo menos despiertos una hora. Oye, una hora, ponte a orar por mí. Hermanos, yo me pregunto aquí, ¿qué habría sido de nosotros? Fíjese, reflexione, perdón, en esto que les voy a decir, en esta pregunta. ¿Qué habría sido de nosotros si Cristo hubiera estado tan dormido como lo estaban sus discípulos? ¿Qué hubiera sido si el Señor Jesús estuviera dormido también con ellos? En vez de estar orando al Padre, en vez de estar velando esa noche. ¿Qué hubiera pasado si el Padre, digo, no iba a pasar, pero qué hubiera pasado si Dios, el Padre, le hubiera cumplido la petición del Hijo? De que pasara por ese trago amargo. Bueno, no lo vas a hacer tú, hijo. Mira, en vista de que me estás pidiendo eso y yo en vista de que veo que vas a sufrir demasiado, vas a derramar toda tu sangre, vas a cargar, que es lo peor, con todos los pecados del mundo, pues vamos a optar por otra cosa, otra persona, no sé. No, es imposible. Nadie más podía cargar con el pecado y morir por nosotros. Nadie más. Pero ¿qué hubiera pasado si Cristo estuviera dormido? Lo peor para nosotros, ¿verdad? Hermanos, las personas que están pasando por desesperación, por dolor o por aflicción, regularmente cuando estamos pasando por ahí, no sé si usted, pero yo cuando he pasado por aflicciones y desesperaciones terribles, pues a veces me muestro un carácter así medio como ogro, ¿no? ¿Verdad? Hacia las demás personas, nos molestamos. Cuando estamos enfermos, no, nos ponemos un poquito graves ahí con nuestro carácter. Bueno, no sé ustedes, pero en ocasiones a mí me llega a pasar, ¿verdad? Que me molesto, no sé, me enojo, me aflijo, me aflicción. Ay, quiero que me traten muy bien, que me apapache mi esposa, pobrecito, ¿verdad? Bueno, nos mostramos a veces así, cuando estamos afligidos. Pero Cristo no. Cristo cuando estuvo así de afligido hasta la muerte, al contrario, hermanos, Él se mostró amable con sus discípulos, con aquellos que estaban durmiendo, cuando se esperaba que estuvieran velando. Bueno, Él se mostró amable, casi les dice, casi, ¿no? Puedo imaginar, sigan durmiendo, total, sigan durmiendo. Solamente les hace un pequeñito reclamo, un pequeño reclamo. Les dice, ¿acaso no pudieron velar por mí o conmigo tan solo una hora? Pedro, ¿no pudiste velar? Oye, los que me traicionan, los que están ahorita tramando, ¿verdad? Los que están acechándome ahorita para poderme agarrar y prenderme aquí, ellos están velando, ellos están despiertos, tramando cómo agarrarme aquí. Y ustedes, mis amigos, están dormidos. No pueden estar despiertos. Como si el Señor, ¿verdad? En ocasiones nos pueda decir lo mismo. ¿Qué no puedes velar?
que no puedes estar despierto. Y principalmente a nosotros los pastores, que no puedes estar velando, que no puedes con el rebaño que te he dado, que no puedes con la carga que te he dado, con las ovejas que te he dado para que me las cuides, porque no son tuyas, son mías, pero quiero que me las cuides, que me las pastorees, que me las alimentes, que me las lleves a buenos pastos. Que no puedes cuando el enemigo está despierto, trabajando en contra de la iglesia. Que no puedes velar. Es un pequeño reclamo del Señor Jesús. Y después les dice, bueno, el Espíritu quiere. El Espíritu está presto. El Espíritu les dice a Pedro y a los otros dos, el Espíritu está animoso, pero la carne es débil. Y yo no me justifico con esto. Ni tampoco tú, hermano, te deberías de justificar pensando, bueno, es que el Espíritu quiere, ¿verdad?, escuchar la palabra, pero la carne es débil, me duerme este mensaje. Me duerme. Tengo otras cosas que hacer. ¿No puedes estar conmigo una hora? En ocasiones nos quejamos, ¿verdad?, de las predicaciones en el templo, en la iglesia. Ay, el pastor se está pasando de Ricky. En una ocasión alguien me dijo, oye, pastor, te pasaste de Ricky. Bueno, no entiendo qué es eso de pasarte de Ricky, me dice. Le digo, pues sí, que te estás pasando de tiempo. Llevas 45 minutos. Oye, ¿no puedes velar conmigo una hora? Pero la carne es débil. Bueno, el Señor, hermanos, tuvo en cuenta el material del que estamos hechos. El Señor tuvo en cuenta, sabe el material del cual están hechos los apóstoles, los discípulos. Estaban hechos, hermanos, de carne, humanos, susceptibles a fallar, no tan perfectos, no tan perfectos. Así es de que no les exigió. Así como el Señor no te exige, sabe de qué condición somos, sabe de qué condición eres. El Señor no te exige, pero no abusemos de su amor y misericordia, de su piedad. No abusemos, porque el tiempo se acorta. Así es el Señor con nosotros de amable. Les decía, sabe nuestra condición humana, sabe lo débiles que somos, lo finitos que somos. Él es paciente con sus hijos, así como nuestro Padre terrenal, ¿verdad? En ocasiones fue muy paciente sus padres, ¿verdad? Podemos recordar a nuestros padres pacientes con nosotros, esperando a que aprendamos, esperando a que hagamos, ¿verdad?, lo que ellos nos piden, porque saben que lo que ellos piden para nosotros, lo que ellos nos enseñan, es conveniente para nosotros como hijos. Estamos en plena formación y necesitamos ser enseñados por nuestros padres. Bueno, ellos son pacientes y esperan lo mejor de nosotros. Bueno, pero también saben, como decía mi mamá, yo sé de qué pata cojeas, Alejandro. Como diciendo, yo sé cómo eres. Yo sé cuáles son tus debilidades. Yo sé. Pero el Señor también lo sabe. Sabe que somos débiles. Y de una manera u otra nos justifica. Pero insisto, termino con esto. No abusemos. No abusemos del amor y de la comprensión, de la paciencia de nuestro Dios. Mejor probemos, ¿verdad?, a ese Dios de amor, probemos a ese Dios de paciencia, probemos a ese Dios, ¿verdad?, de todo amor y misericordia para nosotros, y no se nos ocurra probar o esperar probar en el futuro a un Dios, al Dios de justicia, al Dios que en determinado momento va a cerrar la puerta y nadie va a poder entrar. Ahorita la puerta está abierta.
Pero va a llegar el momento, hermanos, no lo sé, no sé cuándo, pero va a llegar el momento en que el padre de familia cierre la puerta y no permita que nadie entre, porque él tiene consigo a sus hijos, a su familia. Y no va a permitir que nadie irrumpa en, perdón, en su hogar, en el cielo, en la gloria. No queremos conocer el juicio que viene para las naciones. Dios nos libre. Dios nos libre de conocer el juicio, hermanos, que viene para las naciones y todos aquellos que aborrecen el nombre de Dios, que desprecian al Hijo. No queremos probar ese tipo de juicio, sino deseamos conocer, seguir conociendo y probando el amor y la misericordia de Dios, pero no abusemos. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de velar, de seguir velando, de estar listos, de estar con los ojos abiertos, velando para toda prueba, para toda tentación, que no nos tome Dios dormidos. Que estemos realmente, hermanos, despiertos, velando para bien de nosotros. Y sobre todo nosotros como pastores tenemos una doble carga, una doble porción de responsabilidad. Dios nos ayude, Dios nos bendiga, Dios nos ayude, hermanos, a tener todo esto, ¿verdad? Que podamos ser responsables en nuestros compromisos, en todos nuestros compromisos con Dios, en nuestra vida que tenemos con Él. Dios les bendiga, Dios siga bendiciéndonos y que tengan una feliz mañana, un feliz día y que el trabajo sea prosperado, ¿verdad? Que haya el alimento en sus hogares, en sus mesas y que este día, viernes, sea un día de mucha bendición para usted. Nos estamos viendo el lunes, creo que nuestro pastor Felipe, él inicia el lunes, después el pastor José y nosotros, si Dios lo permite, Dios mediante, el viernes, seguramente con otro libro. Ya vamos a terminar prácticamente con Mateo. Dios me los bendiga y los guarde. Gracias.